Andrés Daín nos dice desde su cuenta en Twitter: es el sentido de la democracia lo que está en juego fundamentalmente hoy. Democracia sobre la aplicación de normas e instituciones o como una pregunta permanente sobre la justicia y la desigualdad. Eso opinaba en su cuenta Andrés Daín. Bueno, es interesante replantearse esta historia del sentido de la democracia con potencia. Vamos a compartir un breve informe introductorio y enseguida estamos charlando aquí con Lucas Crisafulli, la policía en cuestión. Lo primero que tiene que hacer la clase política es construir capacidad de gestión sobre la seguridad pública. Y de mando. Fíjate, Gustavo, cómo en realidad en todas las provincias tuvieron que intervenir de manera directa los gobernadores. Significa que no ha habido un esfuerzo grande de construcción de capacidad de gestión política. De la misma manera, logramos una nueva ley de defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras Fuerzas Armadas a los procesos democráticos. Hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas. Es absolutamente imprescindible democratizar el sistema de seguridad pública, garantizar transparencia para que en definitiva las mafias enquistadas asociadas a la trata de personas, al narcotráfico y a todos los flagelos que agobian a la sociedad argentina deben ser desterradas. Que de aquí en adelante tenemos que pensar qué tipo de policía queremos y dentro de ese marco convertir a los policías en trabajadores. Mirá, yo escuché, y esta es una síntesis, una foto sintética de lo que pretendo señalar. Hay una alarma porque hay trabajadores que están armados y no se debe negociar con trabajadores armados. Pero el propio Estado y los propios gobiernos aceptamos que fuera del horario de servicio anden armados y con responsabilidades públicas las 24 horas. Esto es un contrasentido. El trabajador es trabajador durante el horario de servicio, hay que dotarlos plenos de derecho. Las policías trabajan en una situación de indigencia en cuanto a sus derechos laborales. Y esto no podemos pretender que estas policías, que no tienen derechos garantizados laborales, defiendan derechos de terceros. Ahora es un cambio que en esta coyuntura yo esperaría, avanzaría a un proceso de reforma, de construcción de capacidad política. Muy bien, Lucas Crisafulli nos visita, él es abogado, él es miembro del Observatorio de Derechos Humanos y además es especialista en materia de seguridad. Muchas gracias, Lucas, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay dos conceptos que están sobrevolando el ambiente durante estos últimos días. Uno tiene que ver con la democratización de la policía, una estructura jerárquica muy compleja, que tiene problemas serios estructurales, casi que ha entrado en crisis, podríamos decir. Y por otro lado, esta historia de la sindicalización sin derecho a huelga. Bueno, es fundamental pensar sí modificaciones estructurales de la propia policía. Yo me pregunto qué modificaciones van a venir para evitar que en noviembre, diciembre del año que viene, cuando el aumento salarial que les ha prometido el gobernador quede desactualizado, la policía no actúe de la misma forma. Es decir, es urgente la democratización de la policía. En relación a la sindicalización, yo me preguntaría... A punta de 9 milímetros, ¿no? Como dijo Juez, algo así. Claro, por eso me pregunto, digamos, qué modificaciones va a haber, no solamente en la policía de Córdoba, me parece que Córdoba es muy particular, ¿no? Pero qué modificaciones va a haber no solamente en la policía de Córdoba, sino en las policías del resto del país, incluso en las fuerzas federales de seguridad, para evitar que de acá a 6, 7, 8 meses no tengamos otra crisis igual que esta. Entonces me parece fundamental empezar a pensar en la democratización de las fuerzas de seguridad y sí pensar algún tipo de mecanismo en donde las bases, la policía de la calle, la policía plebeya, puedan en realidad negociar condiciones de trabajo con la patronal, que es el gobierno. Porque el problema es que históricamente los gobiernos han negociado con las cúpulas policiales, cúpulas, el comisariato, que lo ha puesto el mismo gobierno. Lo que hemos visto en la crisis del 3 y 4 de diciembre es qué pasa cuando ese comisariato, las bases, perdón, no responden a las cúpulas. Bueno, evidentemente tenemos un gran conflicto de seguridad. Por lo tanto, yo pensaría, por el momento, sí en la creación de algún mecanismo para que las bases policiales puedan discutir sus condiciones de trabajo, que coincido con Marcelo Saín, que figuraba en el informe, son condiciones indigentes de trabajo. Pero, por supuesto, evitando que tengamos otras jornadas caóticas como la del 3 y 4 de diciembre. Por lo tanto, pienso en una democratización en una sindicalización como parte de un proceso estructural mucho más amplio, que es pensar en una policía democrática. Te pregunto en concreto, vos hoy con la policía que tenemos, con estos casi 23.000 miembros, ¿vos crees que no está en condiciones de pasar una sindicalización inmediata? No por la forma en la que el gobierno provincial ha concebido la seguridad. O sea, me parece fundamental entender que el gobierno de la provincia de Córdoba entendió por seguridad más policía, más mano dura
y me dan pocas esperanzas de que este rumbo cambie cuando el discurso del gobernador, él dijo, bueno, que los policías salgan a cazar saqueadores. Entonces uno piensa que el discurso de la mano dura va a seguir vigente y por lo tanto una policía con serios casos de violencia institucional, darle sindicato en las condiciones en las que está, me parece que no es viable. Sí, vuelvo a insistir en esto, en algún mecanismo para discutir condiciones de trabajo que es urgente, pensar en discutir precisamente estas cuestiones por parte de la policía porque viven en condiciones muy precarias. Son trabajadores del Estado, quizás los trabajadores del Estado más precarizados que tenemos, pero además armados. Entonces me parece como fundamental entender el cóctel explosivo que genera precisamente tener una fuerza tan grande, descontrolada y armada. Te voy a mostrar unos segunditos, les voy a mostrar lo que ocurrió hoy. Horacio Viqueira, un grupo de abogados del Frente Grande, hicieron una presentación, denunciaron sedición a los efectivos que se acuartelaron. Hoy nos dijeron en la radio que fundamentalmente a los de mandos medios o altos. Lo escuchamos y después le pedimos una opinión a Lucas. Bueno, una denuncia penal por la posible comisión de diversos delitos penales. Uno de ellos es el delito de sedición. Particularmente el artículo del Código Penal que establece que cualquier grupo de personas armadas y analiza distintas circunstancias, pero una de ellas es presión a los poderes públicos para obtener algún tipo de ventaja económica, deja configurado el delito de sedición. Distinguimos en el escrito lo que puede ser la situación de un simple agente o personal subalterno policial que puede estar realmente muy afectado por la situación salarial de lo que son las cúpulas que permanecieron inactivas o en algún tipo de actitud que es la que nosotros queremos que se investigue. Bien, Lucas, ¿cómo lo ves? A esto y a la posibilidad de que haya habido organización, al menos en algunos sectores, entre la policía y quienes saquearon. Bueno, a mí me parece muy ingenuo pensar que todos los saqueos fueron espontáneos, pero también me parece de una irresponsabilidad política pensar que estaba todo organizado para desestabilizar la democracia. Me parece que este tipo de caos que hemos vivido social no pueden explicarse por una sola causa, las causas son complejas, me parece a mí que ha habido por parte a algunos grupos que han intentado presionar precisamente para lograr un reclamo exitoso. Si nosotros recordamos el acuartelamiento que hubo de la policía del año 2005, me parece importante rescatar... ¿Qué diferencias ves? La principal diferencia es que este fue exitoso para los reclamos de la policía y aquel no. Bueno, ¿qué diferencias hubo para que resulte exitoso este y aquel no? Los saqueos. O sea, me parece fundamental entender una buena definición. Los saqueos como una herramienta política para extorsionar al gobierno. Ahora, me parece que incluso fue mucho más prepolítico esta organización. Evidentemente, la policía demostró la capacidad que tiene para desestabilizar democracia, aunque advertimos que fue simplemente un reclamo salarial. No hubo interés de fondo por parte de la institución de desestabilizar la democracia a pesar de que lo hizo. Entonces me parece que incluso era mucho más fácil de resolver porque era realmente un conflicto gremial que se podría haber resuelto el mismo día, el día martes, 3 de diciembre, y habernos evitado el baño de sangre que hubo en realidad en toda la Argentina, porque el fenómeno se reprodujo no solamente en Córdoba, sino en el resto del país. A ver, tenemos opiniones en las redes sociales. Julia, ¿qué nos dicen? Muchísimos mensajes van llegando a @zonapolítica.tv. Horacio Viqueira nos dice: Nación y provincia tienen que diseñar un programa común de profundas reformas que dé seguridad ciudadana y sea democrática. La justicia no debe ser funcional a la arbitrariedad policial. También Claudio Cisneros nos dice: hay que crear una oficina de derechos humanos para la policía urgente. Por último, Andrés Daín nos dice: lo que planteado por Crisafulli muestra el problema de fondo, que es democratizar. Le quiero preguntar a Lucas, porque en Córdoba muchas veces hemos escuchado que nos hablaron de una policía ejemplar. ¿Es casual que esto haya empezado en Córdoba? No, a mí me parece que tenemos varias cuestiones que analizar de la policía de Córdoba, porque no es casual precisamente que haya sucedido en Córdoba. Tenemos una policía en realidad que ha aumentado en los últimos 10 años el 100% de sus agentes. Tenemos una policía que ha entendido por seguridad la detención masiva y selectiva por infracción al Código de Faltas. Hablamos de que pasamos de casi 9.000 detenidos en el año 2004 por infracción al Código de Faltas a 73.000 detenidos. Entonces, cuando el gobierno tiene un problema en serio de seguridad, como fue el tema del narcoescándalo, o como fue el tema de los acuartelamientos policiales, realmente no sabe cómo resolverlo, porque entendió siempre que seguridad era policializar
las calles. Y evidentemente esto ha marcado que no. Yo también me parece interesante advertir que Córdoba tiene una fuerte desigualdad socioespacial, digamos, no solamente a nivel en términos económicos, de clases sociales, sino que eso está muy claramente distinguido en lo que son los country y las ciudades barrio. Es decir, se ha perdido un espacio de discusión policlasista, de tal forma que la única forma de mediación de conflictos fue la policía. Ante la ausencia de policía, la sociedad advirtió que no había Estado, porque el Estado en los últimos 10 años se ha entendido como más policía. Y eso me parece que se hace necesaria una profunda discusión a nivel social para ver en realidad de qué policía queremos y sobre todo qué democracia queremos. Lucas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hacemos una pausa breve y enseguida estamos aquí con el último bloque de Zona Política del año con Jorge Vasallo.